MBS. Bueno, si de desaparecidos y de secuestros hablamos, no se puede concentrar solo la atención, obviamente, en el caso Fernández de Ceballos, del cual, por cierto, la autoridad ha dejado de hablar, del cual, por cierto, pues no ha habido información que fluya al respecto de esta situación que se vive con el ex candidato presidencial. Pero así como está el caso de Diego, está el caso de los dos desaparecidos del EPR que hoy se cumplen 3 años, están otros casos de desapariciones en el país que no pueden pasarnos por alto, que no podemos seguirnos como si nada. Hablamos aquí hace unos días con la gente de Cadereyta, Nuevo León, con la familia de gente que desapareció en Cadereyta masivamente, porque estamos hablando de decenas de trabajadores petroleros que fueron llevados, secuestrados, levantados, desaparecidos, la palabra que le quede mejor para entender el asunto, y que pues están ahí con el azorro de saber que sus familiares desaparecieron y no saben nada de nada. No se diga el caso de Cuencamé, de Durango, del que hablamos ayer, por cierto, con José Esparza, que también es una exigencia de los familiares de las personas que han desaparecido, este fenómeno estremecedor de gente que es llevada, que es secuestrada, secuestrada, no sé si es la palabra, porque no han pedido rescate por ellos, por eso les llamamos desaparecidos, porque no hay una transacción ni un intento de negociación, como sí parece haberlo en el caso de Diego Fernández de Ceballos, por las razones que sean. No tenemos idea en qué van esas negociaciones. Lo único que queda claro es que la familia le pide a la autoridad federal que se haga a un lado para favorecer esta condición, pero no sabemos cuál será el intercambio si es que efectivamente se resuelve tal cosa. Y en el caso de los otros ciudadanos de este país, por los que nadie pide rescate, pero que están desaparecidos, pues llamémosle así, desaparecidos para irnos entendiendo. Así que no podemos soslayar la gravedad de estos hechos y por supuesto que le ponemos toda la atención que merece a la desaparición y al secuestro de un ex candidato presidencial, hombre poderosísimo e influyente en nuestro país como Diego Fernández, pero evidentemente nos tenemos que detener también, como decíamos, en las otras historias. En la línea telefónica esta mañana, Blanca Martínez. Blanca es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y es asesora de las familias de desaparecidos, en este caso en Coahuila. Blanca, gracias por tomarnos esta llamada. Buenos días. Buenos días, Carmen. Pues muchas gracias por la oportunidad de este espacio. ¿Qué dices, Blanca, sobre lo que pasa en Coahuila? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo se describe el fenómeno de desaparecidos en Coahuila? Bueno, estamos viviendo una situación ciertamente dramática y de cierre de espacios institucionales para poder localizar a los desaparecidos y para poder detener esta ola de desapariciones y de violencia que cada vez es mucho más fuerte aquí en el estado, ¿no? Desgraciadamente, desde el 2008 se empiezan a reportar, digamos, esta situación de desaparición fundamentalmente de gente trabajadora, ciudadanos comunes y corrientes, y la respuesta que han tenido las familias de entonces acá ha sido de silencio, de omisión, de negación incluso de la realidad, ¿no? Lo cual hace muy peligroso, obviamente, la posibilidad de acceder a la justicia cuando las autoridades invisibilizan este drama, ¿no? Blanca Martínez, ¿de qué tamaño es el asunto? ¿Tienen datos sobre el número de personas desaparecidas? Mira, nosotros como Centro de Derechos Humanos teníamos registrados hasta hace 10 días 36 desaparecidos de familiares que directamente han llegado con nosotros. En el transcurso de estos últimos 10 días nos llegaron 10 casos más. Son de los que nosotros podemos dar cuenta porque estamos en proceso de documentación. Pero obviamente, bueno, la prensa maneja diferentes datos, la prensa local, ¿no? Entre 8, 120 gentes. Un dato que nosotros sí nos hemos dado cuenta es que en todos los casos de desapariciones que nosotros vamos documentando, normalmente las familias te hablan de otros casos que conocen, tanto porque se dieron en el mismo contexto o tiempo en el que se da la desaparición de sus familiares, o porque en la región ya es vox populi, ¿no? O sea, ya es un tema que se habla y que además, por el nivel de violencia que se está viviendo cada vez más intenso también aquí en el estado de Coahuila, la gente tiene miedo a denunciar, ¿no? Entonces, podemos hablar nosotros de datos objetivos a partir de la denuncia de familias
pero también podemos presuponer una dimensión mucho más amplia de casos de desapariciones que no son denunciados por el miedo que tiene la población. Pues el tema es gravísimo, Blanca, efectivamente, como lo dices. ¿Tienes algún tipo de información o vínculo con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Durango, que también hay fenómenos de desapariciones, específicamente el caso de Cuencamec, del que hemos hablado varias veces por aquí? ¿Hay algún tipo de relación o de similitud, si me lo permites, en este fenómeno? Mira, hicimos nosotros ya contacto con el señor Esparza cuando vimos la entrevista que le hiciste, porque vemos importante el conectarnos las familias, ¿no? Y bueno, a partir de la entrevista que oímos en tu programa, una de las cosas que veíamos es que hay un patrón de actuación de grupos armados de carácter delincuencial, de crimen organizado, que han operado, se les deja operar y mantienen la acción de terror y de violencia orientada fundamentalmente a sociedad civil. Pareciera que se aplica una lógica de carácter contrainsurgente. ¿A qué me refiero? Que este tipo de acciones violentas, brutales, que se cometen contra población civil, es para inmovilizarla, ¿no? Y es para sembrar terror. Pero aquí estás hablando, bueno, cuando dices contrainsurgente, Blanca, estás entrando en terrenos muy delicados. Aquí, por ejemplo, si hablamos con la gente de Durango, pues eran trabajadores que tenían sus negocios, uno de construcción, otra señora de comida, en fin, no parece que quepa, por lo menos en esta otra parte, de lo que hemos escuchado de testimonios, la idea de la contrainsurgencia. Es población civil que tiene actividades diversas. No sé si quepa esto que estoy diciendo. No, mira, para explicarme, no estoy hablando que sea una lógica estrictamente contrainsurgente como es la aplicación de la política contra un grupo insurgente. Lo que yo estoy queriendo explicar es que se están utilizando mecanismos técnicas de contrainsurgencia contra población civil. Contra población civil, ¿no? Entonces, esta manera de controlar a la población vía el terror, obviamente se nos hace muy, muy delicado, ¿no? La gente no quiere denunciar, es sumamente preocupante que el rector de la Universidad de Coahuila en el campus de Torreón esté proponiendo que se haga toque de queda casi para que los estudiantes no salgan ya en las noches, ¿no? O los fines de semana. Porque hay una situación de violencia generalizada, de terror y temor muy fuerte en la población y de incremento serio de violaciones tan graves como son la desaparición de personas, ¿no? Sí, es Blanca. Bueno, pues el tema está ahí y habremos de seguirlo, por supuesto, muy de cerca. Te agradezco mucho que en tu calidad de directora de este Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, y asesora de las familias de desaparecidos en Coahuila, nos hayas tomado la llamada. Mantenemos la comunicación, Blanca. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Estamos en contacto. Bye. Pues ahí está, los desaparecidos de México, de un lugar y de otro, y bueno, pues como decíamos, en contraste y en seguimiento con los casos de desapariciones o secuestros célebres, como puede ser el de Diego Fernández, y el de estas otras personas que se encuentran también, por las razones que sean, en esta condición absolutamente inaceptable. Así que los 3 años que hoy se cumplen de la desaparición de los 2 miembros del EPR, lo que pasa en algunos lugares de la República, como es el caso de Coahuila, y en conjunto muchas preguntas y muchas interrogantes sobre qué tipo de fenómenos efectivamente se están viviendo en el país, que las personas o estas personas han desaparecido, muchas de ellas ya en los últimos años o en los últimos meses. Así están las cosas con este tema. Noticias MBS.